Bien, como les habíamos comentado, en Haciendo Camino estamos esta noche con el autor, el artista, el creador, el pensador portugués, José Saramago. En primer lugar, buenas noches, señor Saramago. Debo comentarles, como, digamos, después de tantas entrevistas como ha tenido usted en el mundo, en su patria, acá y en todos lados, lo deben tener seguramente fatigado por muchas causas, o gratificado tal vez, ¿no? No sé cómo es la cosa. Sí, una cosa va con la otra, siempre. Yo le voy a comentar como, digamos, como humildísima tarjeta de presentación, que ayer por la noche, una vez más, como todos los jueves, generalmente leemos durante un rato con una librera conocida aquí en nuestro país, la Tupoblé se llama, hija de librero y librera ella acá, cerca de la radio. Estuvieron leyendo, me tocó a mí leer, pero soy el que lo lee, una parte de una de las últimas cosas, no editadas, pero sí publicadas, digamos, el Evangelio del Señor Jesucristo. Y debo comentarle, vuelvo a repetir, con una humildísima presentación, que mientras estaba leyendo la escena de la concepción, digamos, tal como usted la describe, hubo un momento en que ahí tuve que detenerme, y porque ya era muy difícil contener el llanto, pero el llanto no porque pasara nada dramático, sino por la densidad de la belleza que ya habíamos leído en otras partes suyas, y a mí me ocurrió, o cuando veo alguna parte de Recuerdos de Kurosawa, o cuando digo cosas suyas, que de pronto la tanta belleza de pronto produce una sensación de, no sé, que se mezcla con un llanto, pero que no es de pena, ¿no? Y a partir de ahí le digo que he visto la cantidad de reportajes que se le han hecho, donde hay reporteros que evidentemente deben conocer más de su obra que usted mismo que la ha hecho, pero la intención, sí, ¿no? La intención en este caso está muy lejos de esto. Entre los papeles que me llegaron vinculados con usted, había una conferencia que la habrá evocado todo el mundo, donde usted hablaba de la influencia o no de la literatura en el ser humano, pero hay una partecilla que yo la voy a pasar ahora para que la escuche la gente, porque la grabé en mi grabador para no olvidarla, donde usted propone, digamos, cómo relacionarse con un creador, que era mi problema, cómo me relaciono con usted. Y lo que usted decía era esto. Una conferencia donde el autor, Saramago, dice que por mi parte me permito proponer sin más rodeos que regresemos rápidamente al autor, a esa concreta figura de hombre o mujer que está detrás de los libros y sin la cual la literatura no sería nada. No para que nos diga cómo escribió sus grandes o pequeñas obras, lo más probable es que no lo sepa, no para que nos eduque y nos guíe con sus lecciones, que muchas veces es el primero en no seguir, sino simplemente para que nos diga quién es en la sociedad en que estamos él y nosotros, para que se muestre todos los días como ciudadano de este presente, aunque como escritor crea estar trabajando para el futuro. Esto es algo dicho por usted. Sí, sí. ¿Es correcto? Lo confirmo. Lo confirma. Entonces, claro. Y además, tú confirmar, lo pienso, claro. Yo antes que llegara usted pensaba, porque venía, cuando llegaba a la radio, estaba escuchando unos conciertos para piano de orquesta de Mozart, por ejemplo. La densidad, yo la cotejaba con la densidad de algunos privilegiados vinculados a la literatura, o a la poesía, o a las artes, ¿no? Y pensaba también en este Saramago que iba a ver yo esta noche, ¿no? Y evidentemente el hablar de cómo pudo, cómo fue, de dónde sale, sus infinitesimales visiones de hechos que de pronto después de leerlos uno descubre, claro que deben existir, claro que existen, pero usted los descubre y usted los cuenta además. Entonces a mí se me ocurrió que una de las cosas más fantásticas que me podían ocurrir a mí es conocer un poco de la historia de un hombre que, además de ser un artista, de pronto también pensó políticamente, o sea, pensó en los demás hombres, con un grande compromiso, ¿no es cierto?, como es el de
haber sido ser, además, como usted lo afirma en entrevistas, aún un marxista que guarda una reserva, digamos, como un proyecto del hombre con el hombre, ¿no? Entonces a mí se me ocurriría, siempre que usted esté de acuerdo y no esté molesto, en conocer cómo se desarrolla la vida de un hombre como usted, ¿no? Y preguntarle si tiene usted o guarda algún recuerdo de cuando seguramente usted no pensaba ni en ser famoso, ni en ser tal vez un premio Nobel dentro de poco, o en escribir algún cuento que realmente admirara a alguien o que le gustara a usted, sino simplemente era a lo mejor alguien que simplemente podía conectarse con los demás reclamando a través de un grito y un llanto cuando era niño. ¿Se recuerda usted de pequeño? Sí, claro que me recuerdo, y si hay algo que vive en mí todos los días, aunque yo no puedo decir que sea siempre con la misma intensidad, si hay algo que sigue viviendo en mí es ese niño que yo he sido. Un niño que nació en un pueblo al norte de Lisboa, a 100 kilómetros, hijo y nieto de una familia de campesinos pobres, que emigró, es decir, que ha sido llevado por sus padres cuando tenía 2 años, algo así, a Lisboa. Yo soy una consecuencia de la inmigración interna. Y ahí, y en Lisboa, he vivido hasta hace un año. Ahora estamos, mi mujer y yo estamos viviendo en las Islas Canarias, en la isla de Lanzarote. Y ese niño nació en una familia pobre con tanto, es decir, no es un caso único, sería bueno que lo fuera, porque eso se resolvería con muchísima facilidad. Y ese niño no tuvo libros antes de llegar, cuando ya no era niño, pero tampoco era ya un hombre, antes de llegar a los 18, 19 años, es decir, mis libros, para empezar a hacer lo que llamamos una biblioteca, libros míos, los tuve. Y para eso un amigo mío, mayor que yo muchísimo, con 20 años más que eso, me prestó algo dinero para que yo pudiera empezar a comprar algunos libros. Este niño, adolescente, no se llegó... me corre, perdón, don José, se me corre usted rápidamente, tendrá sus razones para utilizar el tiempo de esta manera, pero a mí me interesaría saber si usted recuerda cómo eran su madre y su padre con usted, si hubo hermanos. No, hermanos no, es decir... Hijo único. Hijo único, es verdad que yo tuve un hermano, la diferencia de edad era muy pequeña, por lo tanto, cuando yo tenía 3 años o 4, él tendría 5, y por lo tanto, y a esa edad ha muerto. Y entonces yo me quedé como hijo único, pero sin ningún de los privilegios que, según se dice, tienen los niños que nacen en una familia y que se quedan solos allí, porque, bueno, la familia no era rica, ni mucho menos. Mi madre era una mujer muy buena, pero muy dura, y hubo algún choque entre una sensibilidad que yo tenía entonces, y a lo mejor la guardo la guardé hasta este día en que estamos ahora. Y ella, que era una mujer, era una madre, era una mujer que me quería muchísimo, claro, pero muy, lo que nosotros llamamos muy seca. Entonces, yo me acuerdo de pedir un beso y ella, no, eso son tonterías y tal. Y bueno, pero ella me quería muchísimo. La relación con mi padre no ha sido tan buena. Yo creo que no lo entendí nunca, yo pienso que no me ha entendido a mí, pero bueno, yo creo que de encuentros de estos están las familias. ¿Por qué sospecha, digamos, aunque estamos hablando en este año, esto de que no se entendían? ¿En qué sentido? Mire, yo miraba a mi padre quizá con una mirada demasiado severa para la edad que yo tenía. Yo pensaba que mi padre, y esto es una estupidez a esta distancia toda, yo pensaba que mi padre debería ser mejor que lo que era. Y no es el caso que fuera mal padre, al revés. Pero siempre yo me encontraba con una distancia entre mí y él. Es decir, esto para, quizá lo que yo he hecho después y lo que estoy haciendo ahora,
sería también consecuencia de una especie de soledad, pero una soledad acompañada, es decir, porque yo, de todos modos, me crío muchísimo y tengo muchísimas pruebas de cuánto me crío. Pero yo pienso que había entre mí y mis padres un problema de comunicación como ahora se dice. Pero bueno, eso no tiene nada y he sentido mucho la falta de ellos, de uno y otro. De todos modos, creo, humilísimamente entender, digamos, padres existían y tenían fuerza. Lo único cierto matiz, ¿no es cierto?, que le ha quedado a usted como un recuerdo un poco quebrado. Pero, ¿cómo sería este niño, José Saramago? ¿En qué estaba cuando era pequeño? ¿A qué jugaba? ¿Desde dónde observaba esto que ahora, maduro, de pronto puede describir en palabras que pasaba con mamá y papá? ¿Cómo era este niño? ¿Cómo vivía? Este niño, que según yo he dicho, ha emigrado, ha sido llevado por sus padres a la ciudad, de todos modos no era un niño de ciudad, porque hasta la adolescencia y más tarde yo siempre que eso era factible, es decir, yo me iba al pueblo y ahí me quedaba todo el tiempo que podía, las vacaciones grandes y pequeñas, Navidad y Pascua y todo eso. Entonces, si a mí me pregunto cuáles son mis recuerdos de niñez, yo digo que son los del campo, es decir, los paisajes, los árboles, los pájaros, los animales, todo eso. Y la verdad es que yo he sido un niño, decirlo, contemplativo, muy callado. Y aún ahora mismo, a pesar de toda la violencia que se ejerce sobre mí para que yo hable y no hago nada más que hablar, yo sigo siendo alguien, yo no diré introvertido, porque me comunico bien, yo creo que sí que me comunico bien. Pero el problema es que yo me comunico bien si tengo, por ejemplo, delante de mí 200 o 300 o 400 personas que están allí para que yo les diga lo que pienso. Ahí la comunicación es lo más fácil. Pero a la hora de comunicar, hacer la comunicación persona a persona, eso lleva más tiempo, necesito más tiempo. Y a veces ocurre que no llego porque la chispa nos saltó, mientras que en esa relación con una entidad colectiva que yo no tengo que preocuparme quiénes son, porque están allí todos juntos, son como una colmena, entonces yo estoy hablando para la colmena. El problema es la comunicación. Me da la impresión de que cuando la cosa se hace persona a persona, tal vez la dificultad es aquel beso, ¿no?, que andaba para qué y puede que por sí. qué no. En una ciudad como esta, donde tanto cuanto creo, los psicoanalistas son más muchos, quizá alguno de ellos pudiera confirmarlo. Yo no lo había pensado. Le haría una pregunta puramente intelectual, digamos, considerando que su vida desde el punto de vista de la contemplación de el mundo y la condición humana se encaminó hacia el marxismo. ¿Cómo incorporó usted la aparición, por ejemplo, de Freud también como alguien que o complementa o que divide, o que aparta o que explica algo de todo este fenómeno de la condición humana? Bueno, hay que decir que yo no sé mucho de Freud. Yo no pasé de lo que es elemental. Entonces, todo lo que, por ejemplo, en el Evangelio según Jesucristo, en la relación padre-hijo, que es una relación muy compleja, está es decir, sobre el sentimiento de culpa y de la responsabilidad, a lo mejor yo creo que quizás yo no necesitaría Freud para llegar a eso, porque el sentimiento de culpa y de responsabilidad creo que, además de ser algo que llevamos con nosotros, porque alguna vez en la vida hemos hecho algo malo, y aunque lo queramos olvidar, y a veces lo consigamos, la verdad es que eso sigue y nos hace daño, y hasta el momento en que decidimos enfrentarnos con la dura realidad de esa culpa. De todas formas, hay una especie de juego que está en Freud, en que todo está muy claro, mas lo que me parece a mí es que Freud, que por otra parte tiene que ahondar en
en el inconsciente y todo eso, lo hace de una manera casi matemática. Es decir, todo eso se vuelve tan claro que hasta parece obvio y uno se pregunta cómo es que antes a nadie se le ocurrió eso. Lo que me parece ahora es que todos, después de Freud y de la vulgata de Freud, que es de eso que finalmente se habla, todos somos o podemos ser más o menos psicoanalistas y pienso que la prueba está en la facilidad con que resolvemos los problemas psicológicos de los amigos y de los parientes. Tanto los hablamos, y a resolverlos. Siempre tenemos algo para decirles cómo deberían hacerlo. Entonces, no, hice la asociación, ¿sabe por qué? Porque un filósofo argentino realmente notable, cuyo nombre es León Rosisner, incluso hizo todo un ensayo a propósito de Marx y Freud. Él entendía que una continuidad necesaria, una relación necesaria era entre estos dos pensadores, como para que realmente se estructurara más una cosa sobre otra. Nada más que por eso le preguntaba, no por el beso que venía en todo caso como un vicio. Hubo una tendencia de conciliar el marxismo y el freudismo y yo no tengo ninguna autoridad para contestarlo, pero entonces yo diría que de todos modos me parece un poco forzado, es decir, todo se puede conciliar con todo, claro, pero ese marx o freudismo que tuvo hace unos años que estuvo muy en moda, yo creo que se agotó, pero porque ahora hay que saber cómo va a resucitar el marxismo y cómo es que se comporta el freudismo en un marco. Usted comprenderá, José Saramago, que siguiendo su propia instrucción de cómo en todo caso sería esto de abordar a un creador, en este caso usted, todas estas preguntas tienden a ver en qué momento, digamos, y por qué se va estructurando un modo de ser. No digo lo creador, porque esto pienso todavía para mí es una especie de don difícil de explicar, ¿no? Pero cuando estamos hablando de aquel niño al que yo veía solo en un campo y con una mamá que, bueno, tenía cierta reticencia para el beso y un padre que tal vez no viera en ese momento las mismas cosas que veía el pequeño, que de pronto va a Lisboa. Y ahí pienso que este niño, que era el José Saramago de aquel entonces, empieza a vincularse con otros niños, empieza la escuela, empieza a aprender aquello de los palotes en más. Esa etapa, ¿cómo la recuerda? ¿Cómo va tomando contacto con el mundo ya más numeroso, José Saramago? Bueno, es difícil porque la verdad es que yo he sido hasta la edad, yo pienso que hasta la edad, en una edad adulta, yo todavía llevaba algo de adolescente. Y entonces yo me recuerdo a los 30 años y me recuerdo cómo era a los 18, era como si yo tuviera una adolescencia muy larga, que avanzara por dentro del tiempo en que uno ya tiene que ser adulto. Entonces yo creo que eso conservó una especie de capacidad de sorprenderse. Y eso creo que es lo que me ha caracterizado, pero una sorpresa no expansiva. Es decir, yo me sorprendía siempre, y creo que todo el niño y el adolescente que va descubriendo el mundo se va sorprendiendo, pero en este caso, esa sorpresa a mí era una sorpresa que yo me decía a mí mismo, es decir, no era algo que yo sacara de dentro. Claro. Entonces, hasta las amistades mías, que siempre, según se dice, son las más hermosas, las amistades de la adolescencia, la verdad es que yo no tuve muchos amigos. Es decir, yo no los tuve, y quizá la culpa la tenía yo, no es porque no quisiera. Porque teníamos que hablar de culpa. Si estamos hablando antes. Sí, es eso. A lo mejor no hay más que culpa. ¿Son tan fáciles los amigos, Saramago? No son tan fáciles, son tan difíciles. Yo no creo que sean fáciles. A lo mejor porque yo no confundía entre el colega con quien me llevaba bien y esa cosa más profunda que sería la amistad. Es decir, algo que uno daba y que recibía y que acercaba uno al otro en sensibilidad, inteligencia.
experiencia y todo eso. Y eso yo creo que siempre lo quise, siempre lo añoré, pero no lo tuvo, no lo tuvo. Amistad sería, Saramago, tal vez el poder compartir esas cosas muy íntimas, muy secretas, esas grandes incógnitas que de pronto uno siente o vive, por ejemplo, y que únicamente la puede compartir con un amigo. ¿Esto sería el amigo? Eso sí, pero lo que pasa es que no puedo confirmar porque no lo tuvo. Y ese es el problema. Entonces, lo que yo a los 25 años publiqué una novela, que no era más que la consecuencia de las lecturas, porque yo no tenía experiencia de vida, y entonces si pensamos que esto ocurrió en 47, en el año 47, bueno, entonces era el tiempo donde no ocurría nada, ocurría todo, pero en el marco de la vivencia de un chico en Portugal, en Lisboa, en ese tiempo, con el fascismo y todo eso, esa melancolía, esa morriña. La verdad es que yo de experiencia no tenía mucha, y un detalle sabroso, divertido, es que la novela se llamaba La Viuda, y como el título no era muy comercial, el editor me ha dicho, mire, esto no, lo vamos a llamar Tierra del Pecado. Si yo no sabía de viudas, mucho menos sabría de pecados, o al revés. Y entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Yo me di cuenta que no tenía mucho más para decir, y durante 20 años me callé, es decir, no publiqué. ¿Qué es lo que esto, en qué tiene esto que ver con lo que estábamos diciendo? Yo creo que tiene que ver con un proceso de maturación quizá más lento de lo que es normal. Y cuando usted hace pocos minutos ha dicho que eso de la creación, que es un don, yo me pregunto si es un don. ¿De qué estamos hablando cuando decimos que es un don? Porque la verdad es que si yo hubiera ido de esta vida a los 50 años, el don, si lo tenía, no se hubiera conocido. Entonces es en este periodo final de mi vida, de la vida vivida, y se puede decir así, de la vida que tengo para vivir, a partir del año 80, cuando yo llevo ya 58 años de edad, que las cosas cambian, y el don sí preexistia, se manifiesta. No, es decir, no es que yo no hubiera escrito entre 66 y 80, yo escribí libros, pero tampoco eran libros de una importancia especial. Claro, ya estamos hablando... Entonces, es eso, el don. ¿Cuándo es que manifiesta? Es decir, si es un don, ¿por qué no se manifestó antes? O, es decir, quizás sí sea un don. Lo que ocurre es que la manifestación del don no tiene que ser la misma. Es decir, a los 20 años, o a los 15, o a los 12, o lo que era, ese don se tenía que manifestarse en la escritura, que yo tenía que hacer un día. Quizás ya se estaba manifestando de otro modo, porque era un incontemplativo, porque me gustaba el silencio, porque me gustaba andar solo, bueno, por los campos y todo eso. Quizá todo tenga una relación de una cosa con la otra, pero yo no puedo afirmarlo. No, está bien. Claro, como tenemos que llegar a esta etapa, a todo lo que usted ha dicho y lo que ha pensado, uno queda dando vueltas como curiosidad, creo que legítima, ¿no? No puramente por meterse en la vida ajena, y saber qué es lo que pasaba con Saramago adolescente, por ejemplo, qué cosas realmente le impresionaban de los seres con los cuales, digamos, compartía la vida, los que existían al mismo tiempo que usted, grandes, más chicos, jóvenes como usted, qué le impresionaba como dolor, como alegría, como desconcierto, como ansiedad. Mire, como yo tenía, supongo, un problema de comunicación, yo me acuerdo que lo que más me impresionaba era justo la incomunicación. Es decir, me impresionaba la vida de las familias. De las familias. De las familias, no ahora no estoy hablando de la propia. Bueno, de la propia, de la mía. Me impresionaba el desencuentro, me impresionaba el desacuerdo, me impresionaba en mi adolescencia que la familia fuera un lugar de conflicto.
Me impressionava que em reuniões de família, por Navidad ou de gente que se encontrava, que se reencontrava depois de uma ausência, porque cada um estava em o suyo e às vezes em lugares distintos e se reuniam para o que fuera, para uma boda, para um aniversário, para Navidad, e era inevitável, e isso me produzia um impacto tremendo. Era inevitável que todos os problemas, as pequenas envidias, as herências que não haviam sido repartidas como deveriam, os rencores de um dia que o padre havia pegado al hijo y en ese momento el hijo se lo recordaba, se acuerda, y todo esto la familia se volvía como una especie de tumor, es decir, era algo de enfermizo. Eso me impresionó muchísimo. ¿Usted sabe o tiene idea, imaginándolo desde ahora, claro está, o recordándolo, realmente qué cosas eran las que hubiese apreciado en lugar de este tipo de conflictos que son realmente tan desesperanzantes, yo diría? Bueno, esa relación de comunicación abierta, de confianza mutua, de esa especie de paz que no es el hecho de que todos estén de acuerdo con todos, pero el hecho es muy sencillo de que todos se comunican con todos. Y yo me acuerdo de una noche, yo en mi pueblo, en Navidad, en una noche que nosotros llamamos buena, en Nochebuena, justo en un encuentro de la familia, yo tenía 12 años o algo así, y se estaba hablando los mayores, claro, y el pobre de mí se creyó que podría decir una bromita de niño de 12 años. Y yo me acuerdo que ahora que lo estoy narrando, me duele que mi padre me rechazó, eres un tonto y todo eso, y ahí con toda la familia yo era un tonto. Y entonces salí de casa, que era una casa pobre, y me fui fuera, y era una noche fría, y el cielo todo con estrellas, esas noches frías, limpias, con duras noches en que las estrellas parece que se rompen, frío. Y bueno, y ahí el niño no tuvo más remedio que llorar. Y esas cosas son cosas que quedan, que uno no sabe después cómo consigue vivir con ellas. Ayer, curiosamente, José Saramago, cuando yo me daba cuenta que no iba a poder seguir leyendo porque el llanto venía, usted estaba describiendo una noche también, una noche de José, ¿no? Y María durmiendo a su lado. Yo no sé si usted la recuerda porque es usted el autor, ¿no? Estábamos un poco en esta curiosa noche, ¿no? Curiosa noche de la vida, ¿no? Del hombre, o de la incomprensión o del afecto que nos llega de donde uno lo espera, ¿no? Como que me quedan grandes intrigas que me gustaría en cualquier momento hablarlas, porque según dicen, aquí vamos a caer un poco en el freudismo, ¿no? Tal vez cuando la mamá o el papá no convalidó, no abrazó, no tocó, no besó, no dijo qué lindo, no dijo que eres lo único o lo más, digamos, ¿no? ¿Cómo hace uno para seguir enfrentando el mundo? Y da la casualidad que, a pesar de aquella carencia o de aquella falencia, digamos, usted se lanzó, digamos, hacia el mundo en innumerables obras, en innumerables, digamos, acciones, digamos, ¿no? Yo no sé cómo viviría la incertidumbre, me querrán, no me querrán, lo aceptarán o no, o tuvo la fuerza interna suficiente como para animarse a seguir proponiendo, ¿no? Aquello que pasaba por usted, que se convertía en obra y en obra de arte, ¿no? Bueno, yo creo que llega un momento siempre en que uno se da cuenta que sus pequeños dolores, aunque sean muy fuertes, plan personal, son muy pocos cuando uno se da cuenta de que el mundo existe y de que el mundo está lleno de dolor, miseria. Entonces, todo se relativiza. Es decir, mi pequeño dolor, mi pequeña angustia, mi pequeña
va a ocupar el espacio en ese conjunto, pero es un pequeño espacio y uno tiene que sacarse de esa especie de autocontemplación de su propio dolor. No es que pueda eliminarlo, no es que pueda borrarlo de su vida o de su recuerdo, pero se da cuenta que la primera regla de la sabiduría, si tiene otras y quizá no tenga, es esta, es relativizarlo todo. Es decir, y ahí, aunque duela, aunque siga doliendo, se vuelve muy soportable. Porque el espectáculo, para llamarlo así, del mundo es tan terrible que de hecho nuestro pequeño dolor no es más que eso, pequeño. José Saramago, me permite un segundo. Daniel, ¿podría pedirte este tiempo que lo trasladamos a las 10:30 para no cortar esto? ¿O tienes algo muy urgente? Es no. La información, don José Saramago. Pero hacemos un flash. Ok, ahí estamos. Así que todos los días no puedo. Es un día, una vez, ya. Todos los días. Primero y mejor. Hoy no hay diario. Para informarse primero y mejor, Radio Noticias del Plata. Radio del Plata. 1030 AM. Buenos Aires, Argentina. Bien, vamos a continuar este diálogo con el autor portugués José Saramago. Saramago, habíamos pasado, digamos, todo un periodo de su vida, lo hemos vinculado también con la vida adulta, cosas que quedan a lo mejor como intrigas, ¿no? Y que van a aparecer o no, o de un modo u otro, a través de su obra. ¿En qué momento, después de aquella infancia, aquella mujer primera, la mamá, digamos, aquel beso que sí que no, cuando de pronto comienza a descubrir Saramago, digamos, este creador de este tiempo, a la mujer como un personaje? ¿Y para qué sería este personaje en una historia que no sería una novela, sino su propia vida? Bueno, es como todo en mi vida, más o menos todo ocurrió tarde, por eso de la adolescencia muy larga. Entonces yo creo que nosotros no tenemos una vida, que tenemos distintas vidas. Y puede ocurrir que lo que uno se creía a lo largo de una vida, en este caso ya larga, que era el momento en que llegaba a un conocimiento en eso que tiene que ver con el amor y con la mujer y con todo eso, y ahí se creía que ahora sí que estaba. Y esto ocurre algunas veces. Pero uno se da cuenta que si tiene la suerte de tener una vida larga, puede ocurrir que y muy adelante en esa vida lo esté esperando algo. Entonces yo puedo decir hoy que me equivoqué por 3 o 4 veces, o por 2 o 3 veces a lo largo de esta vida, suponiendo que había encontrado lo que sabemos que todos vamos buscando. Con la conciencia de eso o no, andamos todos buscando algo que se llama la felicidad, que se sabe muy bien lo que eso es, salvo cuando se llega. Y entonces uno puede creer que ya lo sabía y no lo sabía. Y no lo sabe por comparación, porque lo que llega reduce todo lo que había ocurrido antes a su exacta dimensión. Y entonces, yo que no he creído nunca nada en mi vida, porque yo no me planteé jamás una carrera, ni de hombre, ni de profesional, ni de escritor, ni de ninguna cosa. Yo viví mis días, cada uno, viviendo y haciendo lo que tenía que hacer en ese día, sin pensar que ese día era un día
que me acercava de algo, porque eu não me propus jamás algo, llegar a algo. Então, isso me leva a dizer que, quizá porque eu não he querido nunca nada, quizá seja por isso que hoje lo tengo todo. E não estou falando nem de glória, ni de fama, ni de todo eso. Estoy hablando muy sencillamente de felicidad. Les quisiera hacer una pregunta a propósito de todo esto y a pesar tal vez de algunas cosas que usted acaba de afirmar. Considerando usted un afinadísimo instrumento de percepción de sensaciones, tal como se lo ve, tal como escribe, ¿cree usted que para un ser humano, en este caso un hombre, estamos hablando un hombre y otro hombre, es más importante el descubrir a alguien, mujer, claro, en la vida, que realmente se deje amar, digamos, que dé cuenta que recibe el amor que uno siente deseos de dar, o el encontrar a alguien que realmente se ocupe de uno, que lo quiera uno así distraído como uno podría ser, pero que uno sepa que lo están queriendo, digamos? ¿Alguna vez lo pensó? Mire, yo creo que si no lo das, no lo recibes. Eso yo lo tengo muy claro. Y esa idea de que entre una relación que puede a veces ser conflictiva porque es una relación entre iguales y una otra en que uno se contenta y se satisface con el hecho de que lo cuidan, que lo miman y todo eso, y eso se equivoca diciendo a mí me quieren, no lo quieren, lo cuidan. Y eso es muy distinto. Yo creo que de eso estamos hablando, que al amor es una relación de igualdad, de igualdad y sobre todo hay que cuidarlo todos los días. ¿En qué momento? Y justamente porque hay que cuidarlo todos los días es que hace que la relación se mantenga viva. Porque si no, si uno se cree que porque ocurrió un día que se enamoró y se sintió querido, que todo está hecho, no. Lo que ocurre es que algo acabó de empezar, pero puede acabarse allí, en ese instante mismo en que empezó, se muere. Cuando estamos hablando del amor, José Saramago, ¿tiene algo que ver con el amor el hecho de pronto sentir una vocación política también? Quizá la vocación política en el sentido más hermoso, que seguramente lo tendrá, sea una consecuencia del amor. Y quizá lleve mucho también de compasión, es decir, uno, y vuelvo a decir, no es que yo no puedo evitarlo, yo iba a decir, y uno se siente responsable. Estamos una vez más en la responsabilidad, aunque en ese caso se puede decir, pero yo tengo la responsabilidad aunque no tenga la culpa. Pero como la culpa se puede medir por porciones casi infinitesimales, yo creo que nadie puede decir finalmente que no tiene la culpa. Y quizá esa evidencia de que algo hay que hacer para cambiar el mundo, para cambiar la vida, y porque la verdad es que la política es eso, o debería serlo. Desafortunadamente sabemos que no es así, que la política se entiende universalmente y la política no es más, en muchísimos casos, que eso de llegar a un poder, tenerlo, disfrutarlo, abusar de él, y si se puede siempre de una manera o de otra enriquecer. Saramago, ¿hubo algún hecho que usted viera en otros o en otro o algo que usted sintió como una pena que de pronto tal vez lo puede haber orientado a una ideología que tiende de alguna manera a compadecerse realmente de la circunstancia del hombre y el respeto del hombre por el hombre? Mire, yo no necesité más que mirar a donde nací y mirar cómo vivía mi familia en el pueblo, mis abuelos y todo eso. Yo no tenía más que mirar que allí estaban los latifundistas o latifundiarios, no sé cómo es que... Latifundistas le decimos los por acá. latifundistas, y estaban los obreros sin tierra, los campesinos que no tenían nada más que la fuerza de sus brazos mientras la tenían. Y eso creo que era una lección más que suficiente.
es decir, cuando llegó la edad de enterar cómo eran las cosas por los libros y de aprender el cómo y el por qué, la verdad es que yo ya lo sabía todo, es decir, porque uno si mira y si al mirar piensa que las cosas que son así no tienen por qué ser así, y quizás yo como niño y muy reflexivo y contemplativo y todas esas cosas las sentía, y mire, yo no era ningún genio, es decir, no tenía nada, era un niño como ahora mismo soy nada más que un hombre normal, yo era un niño normal. Lo que pasa es esto, es que sentí inmediatamente la desigualdad, la insolidaridad, la gente que se iba a pedir trabajo y él con la mano extendida, aunque no la tuvieran extendida, pero siempre, es decir, como esperando que el dueño de la tierra por su interés y de todo eso, lo mirara, le diera atención, lo contratara, solo por el tiempo necesario, porque después te vas a tu casa y si tienes que morirte de hambre, pues sí, que te mueres de hambre. Entonces uno no necesita ninguna teoría, aunque después la teoría es muy buena, para darse cuenta de que algo hay que hacer, ¿no? En alguna de las entrevistas a las que ha sido sometido tan largamente, por ahí encontramos algún comentario, y en esto ya estamos fuera de la literatura, pero estamos siempre en la vida de José Saramago. Usted comenta tal vez de una manera casi fundamentalista en la que fue leída, digamos, aquella propuesta de Marx, que no era propuesta de ninguna cosa, sino simplemente un estudio de la sociedad que quedaba abierto a mil interpretaciones, pero fue leída así como una especie de dogma. ¿Será por esto, digamos, que realmente no pudo progresar este proyecto social, digamos, que ha fracasado por ahora, digamos, Unión Soviética y demás? ¿Lo siente usted así como una falta de inteligencia para leer un proyecto? Sí, eso lo tengo claro y voy a contar una pequeña anécdota auténtica. Yo estuve en la Unión Soviética en el año 88 por primera vez, porque la verdad es que no me interesó jamás la Unión Soviética como modelo de socialismo, pero estuve allí y me fui a Uzbekistán. Estuve en Tashkent y por allí, y un día un escritor uzbek me invitó a su casa para tomarnos una copa y todo eso. Y yo y con alguien más, el intérprete y todo eso, nos fuimos allí. Cuando entramos, una mujer bajita, flaca, estaba esperando a la puerta, ahí, a la entrada. El escritor nos presentó, era su mujer, y entramos y pasamos a un comedor donde estaba pastas, todo ese vodka y todo eso, cantidad. Nos sentamos alrededor de la mesa, charlando y todo eso, y durante 2 horas que estuvimos allí, siempre de la cocina estaba llegando más bebida, más comida, todo esto, cantidad. Cuando todo se terminó, nos fuimos y la misma mujer, la mujer del escritor, un escritor de la República de Uzbekistán, integrada en la Unión Soviética, ya estaba, una de las repúblicas soviéticas, estaba ella junto a la puerta para despedir a los amigos de su marido. Entonces cuando yo salí, yo me volví a la persona que se debía de intérprete y yo le dije: mira, 70 años después de la revolución, lo que yo me doy cuenta es que todo sigue igual. Porque la relación hombre-mujer no había cambiado. Y si la relación hombre-mujer no cambia, entonces no cambia nada. Y ahí estaba la demostración de que ese hombre podría estar viviendo en el año 1916, antes de la revolución de octubre, y esa mujer ser la mujer que entonces sería, porque ahora estaba siendo el mismo hombre y la misma mujer. Entonces algo ocurrió que no ha
ha impedido que lo que parecía factible, porque las ideas estaban allí, los principios y todo eso. Pero yo creo que lo que falló es algo que ahora mismo en nuestras democracias de aquí está fallando, y es que cuando el ciudadano no interviene, y no interviene todos los días, y no interviene siempre y en todas las circunstancias en la vida de su país, de la sociedad donde está integrado, de su calle, de su trabajo, de todo lo que sea, si no interviene, lo reducen a cosa ninguna. Y la cosa ninguna de la Unión Soviética, que era el ciudadano que no intervenía y que no podía por muchísimos motivos, y los conocemos todos, o casi todos, se parece desgraciadamente muchísimo con la renuncia cívica a que estamos asistiendo en las democracias así llamadas occidentales. Entonces, si la Unión Soviética por unos motivos se fue a un desastre, la falta de participación de los ciudadanos en las democracias occidentales llevará, y ya está llevando, a otro desastre. Saramago, como para completar esta pequeña charla, porque no quiero abrumarlo, ya debe estar usted saturado todo esto. No, para nada. Usted sabe que, tal como usted lo propuso en aquello de, bueno, el escritor es un hombre que vive este tiempo y de esto hay que hablar con él. Así como he hablado, ayer estuve hablando con un español, Sabaté, hoy estoy hablando con un portugués, pero un portugués que dice la cultura de mi país está muerta, dice usted por ahí, ¿no? Por algo se fueron con su esposa. No, los motivos son otros, no es porque él esté muerto, los motivos son otros, y tienen que ver con la estupidez de un gobierno, porque cuando un gobierno decide ser estúpido, llega a niveles de estupidez que ningún... Cuando llegaron a prohibir su obra. Cuando llegaron a prohibir que mi obra fuera presentada a un premio literario europeo de la Comunidad Europea, alegando, dando como motivo que la obra, que es el Evangelio según Jesucristo, ofendía la conciencia católica del pueblo portugués y por lo tanto no podía representar el país. Es decir, cuando en una democracia esto se hace, cuando lo que sería de esperar, y eso se ha hecho muchísimas veces, cosas de este calibre, en el tiempo del fascismo, pero que sí, en un tiempo de democracia esto se hace, entonces yo llego a una conclusión que ya la tenía antes, pero que se confirma, que la democracia es tan buena que se puede hacer cosas nada democráticas democráticamente. Porque ahí está, es un gobierno elegido democráticamente que se comporta así. Pero esto da idea de una difícil contradicción de la mente del hombre, y pensaba, esta sería la pregunta con la que quisiera completar esto, mi curiosidad. Usted ha pasado guerras, por lo menos dos, ha pasado dominaciones fascistas en su patria, al lado de su patria y en el mundo, digamos. Y de pronto también en pleno periodo de gran creación suya, donde de pronto la belleza y el modo de contar, digamos, las angustias del hombre, digamos, es su gran tema. De pronto también las inteligencias, que son no otra cosa que inteligencias humanas, van produciendo un curioso fenómeno. Los hombres de ciencia se reúnen con los hombres de la economía y con los técnicos, y aparentemente producen un fenómeno que, en cierto modo, uno podría, sin exagerar, digamos, vincularlo con lo que fue la fisión atómica. De pronto eso podría servir para matar a centenares de miles de personas. En este momento lo que podría ser la comodidad, el placer, la dicha, la gloria digamos, podría sentarme a leer a José Saramago en las mejores condiciones de clima, de ambiente, de sonido, de aroma, todo lo podría manejar por 3 botones y disfrutarlo todo. Pero sin embargo, tengo que pensar si tal vez ni siquiera podría comprar su libro, ni siquiera podría a lo mejor conocerlo, ni siquiera podría a lo mejor viajar para encontrarlo, por ejemplo. ¿Y por qué? Porque a lo mejor, tal como está organizada la sociedad, me tocó quedarme afuera y nunca más voy a ingresar. Se produce esto en que de pronto el ciudadano, y ahí vuelvo al tema que usted decía, se encuentra con
brazos, piernas cortadas, no tiene más parlamentos, no tiene más representantes políticos, incluso lo han ayudado y lo han empujado a descreer en todos ellos y en todo este mecanismo político, que sería, digamos, el modo de intercambio, de llegar a conciliaciones y uniones, ¿no? Esto a mí me produce un gran desconcierto que no sé dónde ni cómo termina. Y yo quisiera saber, una persona que tiene apenas unos pocos años más que yo, pero que tiene, digamos, tantos años de contemplar la vida y de percibirla en lo más fino, digamos, ¿no? ¿Cómo siente este momento? ¿Tiene una salida? Es un momento de confusión en que la inteligencia del hombre terminó totalmente desmanejada por su sensibilidad. ¿A dónde apunta todo esto, José Saramago? Bueno, yo no sé a dónde apunta. Algo está claro, es decir, nosotros estamos llegando al final de la civilización en que hemos vivido. El caso es que no me parece fácil, porque lo que está en movimiento, todo eso de que habló que en lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la economía, se nos fue tanto de las manos, que es muy difícil. Yo creo que nadie, yo por lo menos no los tengo, nadie tiene datos para imaginar, para decir, a partir de esto yo puedo concluir con más o menos probabilidades de acierto que ocurrirá esto. Yo creo que nadie está en condiciones de hacerlo. Lo que pasa es que yo pienso que estamos entrando, con todas las diferencias obvias, que estamos entrando en una especie de nueva Edad Media, en que un saber está concentrado, y este saber, el pobre saber de los frailes y de los filósofos y la escolástica da Edad Média não tem nada a ver com hoje. Hoje podemos dizer que el saber está concentrado em uma minoria que lo controla e que lo desarrolla e tudo isso, e nós outros nos estamos volvendo cada vez mais ignorantes, aunque tengamos e nos mantiene nessa ilusão de que lo sabemos todo y no de que lo sabemos todo, pero de que podemos hacerlo todo. Y mire, ¿cuál es la relación que tenemos hoy con una computadora? Es una relación de mono. Es decir, si se pudiera enseñar a un mono donde tiene que poner los dedos, él haría lo mismo que estamos haciendo, porque no tenemos ninguna idea, la tienen los expertos, los técnicos, pero la gente común no tiene ninguna idea de lo que está pasando dentro. Entonces, nosotros mantenemos una ilusión de saber, un engaño, creemos que sabemos. Cuando hacemos lo que estamos haciendo en el teclado de una computadora y estamos haciendo todo lo que creemos, porque estamos poniendo ali una obra, una novela, o lo que sea, una factura, lo que sea, lo estamos haciendo. Pero no lo sabemos, es decir, no sabemos. Y eso es lo que me lleva a decir, el poder del conocimiento concentrado en una minoría y a su vez controlado por algo de que no se habla el mundo, que es el poder financiero mundial. Porque el señor no sale nunca en la televisión, no sale en la prensa. Sale el señor Kohl que se encuentra con el señor Menem, o si el señor Kohl quiere encontrarse con el señor Menem, o que se encuentra con el señor Major, o con el señor Felipe González, o con el señor Mitterrand. Esa es la fachada visible de algo que está por detrás y que es el verdadero poder del mundo. Y nosotros, los hombres, esses a quien llamábamos y tenemos que seguir llamando ciudadanos, además de demitirse, porque mire, hablamos siempre de democracia, siempre llevamos la palabra democracia en la boca, pues el poder que gobierna el mundo no tiene nada de democracia, que es el poder financiero. Y son las dos instituciones que gobiernan el mundo, el dinero y la fe, la creencia, que no tienen nada de democráticas. Y nosotros nos demitimos de toda nuestra responsabilidad, porque vuelvo al tema, es una cuestión de responsabilidad. Si el ciudadano
a que llamamos el ciudadano de a pie se demite de su responsabilidad, mañana no venga a decir que lo están engañando y que finalmente ha ido a una elección, a comisión electoral, puso ahí su voto, un papelito doblado que no lleva nada dentro, no lleva nada más que fantasmas de ideias, que fantasmas de nombres, no lleva nada dentro. Porque al poner ahí, es decir, la democracia se muere en el momento mismo en que el papel entra en la urna. Porque ese señor que acabó de poner ese papel se va a su casa, a lo suyo, y se le olvida todo lo que tiene que ver con su país. Hasta que pasen 4 años, donde lo van a llamar, después de haber inundado el país o la ciudad de carteles y todo eso, lo llaman para poner otro papelito, otro fantasma. Bueno. Puede tener que ver, señor Saramago, perdón, una pregunta más. Esto que está contando usted, esta especie de destino inconsciente y desgraciado del hombre, con el que todavía nadie nos enseñó que este pequeño mundo y esta casualidad según la cual, por una cuestión de mutaciones, aquí estamos siendo hombres, Saramago, fulano o mengano, es una cuestión muy circunstancial que tiene un principio y que tiene un fin y que formamos parte de un sistema que todavía ni siquiera conocemos y somos de ese sistema una infinitamente pequeña parte, que esto de alguna manera haga delirar al hombre a propósito de poderes o de fantasías que realmente no tienen asidero. Mire, yo lo contesto eso diciendo que me parece muy bien, y cuanto más larga sea la lista de los derechos humanos, mejor, porque llegará un día que por lo menos en el papel los vamos a tener todos. Pero quizá no sería una muy mala idea si empezáramos a escribir una otra carta que sería la Carta de los Deberes Humanos. Porque la contradicción es que en el momento mismo en que se hace de los derechos humanos una bandera necesaria, absolutamente necesaria, se nos está olvidando todos los deberes humanos, empezando por el primero, quizá el único, que podemos decir que sería indispensable, la solidaridad. Vivimos en un mundo insolidario. Y aunque no hiciéramos nada más que eso, es decir, Carta de los Deberes Humanos, uno y único, solidaridad. Entonces sí, pero ¿qué es lo que está pasando? Todo el mundo hace una reivindicación sistemática, exclusiva, en todo el profesional, de todo. Los derechos humanos, muy bien, de acuerdo, cuanto más, mejor. Pero por favor, ¿cuándo es que empezamos a tener la conciencia de que además de los derechos que debemos reivindicar, hay deberes que no podemos olvidar y sobre todo no podemos ir silbando como si ellos no estuvieran allí, mirándonos con una mirada fría y exigente cuando es que te decides a cumplir con tus deberes? Y si empezamos por lo de la solidaridad, todo lo demás viene por acreencia. Esto es lo que yo entiendo. Quizá esto sea demasiado idealista para un marxista, pero quizás se pueda conciliar una cosa y otra. Para ustedes, los que están escuchando, estas son opiniones de un señor llamado José Saramago, y yo les diría que pueden encontrarlo a través de los libros publicados en Buenos Aires de él, de José Saramago, con todos los otros elementos que es imposible el poderlos comentar o poderlos dialogar o coloquiar. El arte, la belleza, tal como ustedes la conciban o tal como ustedes realmente puedan gozarla o padecerla. José Saramago, muchísimas gracias por este tiempo, por su paciencia. Gracias además por la belleza que nos ha regalado a través de su obra. Que sea usted feliz, lo único que se me ocurre. Ya lo sé. Muchísimas gracias por todo y por la posibilidad que tengo de decir que, es decir, es un voto que le agradezco, que yo sea feliz, pero puedo decir que sí, que ya lo soy. Muchas gracias. Muchísimas gracias, José Saramago.